día, no es bueno, tengo que dar por. Entonces hoy día vamos a ver otro tema de un protozoario, el protozoario más grande de todos, que se caracteriza por ser el único ciliado como forma de parásito que afecta al humano. Por aquí hay algo importante que ustedes ven en la fotografía, es la relación del humano con el ganado porcino, con los cerdos, porque en su forma natural este parásito está en los cerdos, en los cuales muy rara vez provoca enfermedad. O sea, más o menos el cerdo se comporta como un hospedador natural del parásito. Pero obviamente por la forma de vida que hay en países como el nuestro, en el cual los cerdos se crían de forma extensiva, ¿qué es eso? Pues vamos a cualquier ciudad, a cualquier población rural, pues ya están caminando por calles y plazas, ¿no? Porque ¿dónde están yendo a alimentar? A los basurales, ¿no? Y hay mucha gente en los basurales también. Y eso hace de que la gente que esté en riesgo, porque obviamente por la defecación de los cerdos se eliminan los quistes, ¿verdad? Como ustedes bien han visto hasta ahora, pues los quistes son la forma infectante y el trofozoito la forma vegetativa, es decir, la forma responsable de generar enfermedad. Pues ya lo han visto en varios temas, ¿no? Pues ahí vemos un trofozoito, es enorme. Y ese trofozoito tiene una característica vital que, si ustedes ven con presión, tiene múltiples cilios en toda su periferia. O sea, cuando nos imaginamos un protozoo, por favor, claro, por la foto parece que fuera en una sola dimensión, ¿no? Son tridimensionales, ¿no? O sea, al ser tridimensionales, o sea, toda esa estructura como una pera, si ustedes quieren, está ciliada. Y esos cilios tienen varias funciones. La primera es el movimiento del trofozoito, gracias a que ellos se mueven. La segunda es que los cilios le van a permitir llevar el alimento hacia el interior de su organismo como cuerpo y agua. Entonces, la estructura ciliada es muy importante a la hora de comprender el tema de los parásitos. Como ustedes ven, existe movilidad por parte del parásito. Y como todo trofozoito, en su forma vegetativa, es la estructura. Paso un ratito. Es la estructura que ocasiona la enfermedad. Tamaño enorme. Bueno, habíamos comenzado diciendo que es el parásito de mayor tamaño, y va a tener cosas que no se ven aquí, pero más o menos a esta altura, aquí en la parte más delgada, está el citóstoma. El citóstoma, que si jugáramos en el microscopio, cuando se agarran los microscopios, puede ver, el citóstoma es como una boca, como una boca hasta aquí más o menos, que está llena de cilios. ¿Y por qué es importante el citóstoma? Porque a través del movimiento ciliar va a incorporarse el alimento. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de glóbulos rojos, de plasma y de células intestinales. El glóbulo rojo en general no es lo que importa. Cuando vemos angilosomas, no importa el glóbulo rojo, lo que importa es el plasma, porque en el plasma está el agua, están los minerales, están las proteínas, están todo en el plasma. Entonces, este parásito, obviamente, al perforar y al crear una lesión que ocasiona, como veremos después, similar a la de Cameras, entonces tiene una estructura aquí que se llama el citóstoma. Y la parte esta de aquí, que no se ve, sería el perístoma. O sea, tenemos el perístoma, una estructura aquí, el citóstoma. Y aquí abajo se ve un poquito, este es el citopigio. El citopigio no es más que
una estructura a través de la cual el parásito elimina sustancias de su metabolismo. Como toda célula eucariota, tiene capacidad de metabolizar todos los nutrientes, ¿no? Una estructura importante es el núcleo, que es enorme, es en forma riñonada, es decir, un riñoncito. Vamos a ver esquemas. Y además ese es el macronúcleo. Tiene otro, el micronúcleo, que a veces no se ve, es pequeñito y puntiforme, que vamos a ver la importancia que tiene aquí. Todo lo que vemos aquí son vacuolas, y las vacuolas son realmente aquellas estructuras dentro del citoplasma donde están los nutrientes, células fundamentalmente intestinales, etcétera, que es capaz de ingerir y que por lo tanto le permiten tener una calidad nutricional. La segunda forma es el quiste. Es enorme el quiste también, es una de las estructuras más grandes que hay, es casi del tamaño como un huevo de áscaras, de ese tamaño es el quiste, es enorme. Es así una estructura muy redondeada, en el cual vamos a ver, o sea, como todo quiste, ¿cuál es la característica de un quiste? Que tiene pared. Los trofocitos tienen membrana, los quistes tienen pared. ¿Y por qué tienen pared? Porque tienen que resistir las condiciones del medio externo. Los trofozoitos no. La mayoría de los trofocitos son muy termolábiles y muy sensibles a la desecación, a los cambios de temperatura, de pH, en todos los procesos. En cambio, en este caso, al igual en este caso, los quistes son la forma de resistencia y al mismo tiempo son la forma biológica de transmisión, como ya han visto en muchas clases teóricas, ¿no? Puede contener el núcleo, ¿de acuerdo? Un núcleo, o pueden tener los dos núcleos, eso es indistinto. No es fácil de ver, tampoco de ver en la microscopía, y como vemos es la pared quística le da mucha resistencia. El ciclo biológico es muy sencillo, muy sencillo. En el ciclo biológico, lo que nosotros vamos a poder observar, que como son las únicas dos formas, que el individuo infectado, la persona infectada, va a eliminar con la materia fecal quistes y trofozoitos. Los trofozoitos, habíamos dicho, no van a evolucionar, van a morir en el medio externo. Y van a morir, ¿por qué? Porque la concentración de oxígeno en el medio externo, por ósmosis, penetra al interior del trofozoito y dentro de él se forma el peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es el nombre común del peróxido de hidrógeno? ¿Y para qué se utilizaba en medicina? Como un antiséptico, se utilizaba. Ahora ya no. Porque o sea, a la herida ponle, ¿no ven? A las heridas ponle agua oxigenada, no sirve de nada, porque no actúa contra las formas bacterianas aerófilas que hay en la piel, estafilococos, no sirve para nada. Pues hoy en día se ha eliminado el peróxido de hidrógeno de las sustancias antisépticas en los servicios de salud, en la mayoría, ¿no? La gente que ha leído las elimina. Solo se utiliza en cirugías para, nada más como un comentario, en cirugías, en proctología, para hacer cirugías de hemorroides, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las bacterias predominantes en el recto son microaerófilas, ¿no? Antes le llamaban aerobio, los coliformes, contra eso sí es efectivo. Bueno, es un comentario. Entonces, muere y quedan los quistes. ¿Qué van a hacer los quistes altamente resistentes? Pues van a contaminar manos, alimentos, agua, como todo lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, el quiste, una vez que es ingerido por la persona, es altamente resistente a la acidez gástrica, ¿de acuerdo? Muy resistente a la acidez gástrica, como ustedes ven, hemos ingerido. ¿Dónde se va a desenquistar? A nivel del intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, cada quiste libera un trofozoito. Cada quiste libera un trofozoito. Ese trofozoito, por lo tanto, va a alimentarse durante su migración por el intestino delgado, va a desarrollar, va a madurar, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque hay muchos nutrientes en la luz del intestino delgado. Y una vez que ha pasado el intestino delgado,
va a llegar al intestino grueso, es decir, va a ser el intestino grueso, por lo tanto, en general, el hábitat de Barandillum coli, y obviamente ahí se va a reproducir a través de la visión binaria simple longitudinal. Es decir, se convierte en trofozoito, esto se divide en dos y crea otros trofozoitos u otros quistes, como voy a comentar después. Cuando algunos trofozoitos, no todos, llegan a la región distal del intestino grueso, donde la concentración de oxígeno es muy, muy baja, se convierten en quistes, ¿de acuerdo? Entonces, convertido en quiste, se van a eliminar otra vez. Y como decíamos, ¿no es cierto? Los trofozoitos, ¿por qué mueren? Uno, por el cambio de temperatura. Es decir, de un organismo que está a 36, 36 y medio, 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal normal, ¿no es cierto? Saliendo afuera, pues va a encontrar temperaturas más bajas. Uno. Dos, hay la actividad de la radiación solar. La radiación solar va a destruir, va a cooperar en la destrucción de los trofocitos. Tres, la concentración de oxígeno en el medio externo, digamos, por ósmosis penetra y forma peróxido de hidrógeno, que es una sustancia tóxica para el trofocito. Por eso los trofocitos no son la forma de transmisión. Lo mismo sucede en el caso de Yaglia, por ejemplo, el mismo mecanismo. En el caso de las amebas, igual. Estos parásitos con trofozoitos, estos mueren muy fácilmente en el medio externo. Y por lo tanto, pues lo único que van a quedar los quistes, ¿no? Esos quistes nuevamente van a volver a contaminar el ambiente y van a ir a otra persona, ¿verdad? Entonces, es un ciclo muy sencillo, muy fácil, a diferencia de otros parásitos. En el momento que quieran hacer una pregunta, me paran, ¿no? O sea, no esperen que termine la clase, ¿no es cierto? Pero hay otra forma de nutrición. La primera que hemos visto en el anterior, recuerdan, ¿no? Bueno, está aquí. Entonces, la primera forma de división es cuando el parásito se divide en dos, ¿no es cierto? Y forma dos trofozoitos. La otra es la conjugación. La conjugación no es nada más que el contacto entre dos trofozoitos. Y este es un mecanismo relativamente complejo. Porque ¿para qué se contactan los trofozoitos? Fíjense, para varias cosas que están en ese cuadro. ¿Por qué se han contactado? Se contactan cabalmente porque tienen ellos que mantener su especie. Y tienen que ir generando formas genéticas de mayor resistencia. Es la habilidad de los seres vivos, ¿no? De evitar que su especie desaparezca. Y para ello, por ejemplo, por eso hay varios elementos, ustedes ven, varios factores que permiten que exista la conjugación, el intercambio de material genético. Y ese intercambio de material genético tiene las etapas que ustedes ven aquí. ¿Cuál es la importancia entonces de los micronúcleos, de esas estructuras pequeñitas? Este puntito, si ustedes quieren, que no se ve, un puntito, este puntito de aquí, en el esquema. Una vez que se han juntado, dos, los micronúcleos sufren una meiosis. ¿Qué significa eso? Que se va a dividir y van a quedar, se va a dividir y va a generar 4 núcleos. De esos 4 núcleos, 3 mueren, se desintegran, queda uno. Ese uno, ¿de acuerdo? Ese que permanece uno, sufre una mitosis y genera otros 2 núcleos. Una vez generado aquello, ¿de acuerdo? Hay el intercambio. O sea, lo mismo sucede en los dos. Del uno pasa al otro y este le pasa a este. ¿No es cierto? Se fusionan el intercambio de material genético en realidad. Es material genético del uno al otro, que se intercambia. Y una vez que se produce esa regeneración, se va a formar otra vez un micronúcleo. Pero el micronúcleo original ya no es el mismo, ¿sí? Porque había un intercambio de material genético. Esa conjugación, que en palabras simples es intercambiar material genético,
le va a permitir, por lo tanto, al parásito, cuando se convierte a quiste, lo hace más resistente. El trofosfito igual no es termolar, no pasa nada, pero el quiste se hace mucho más resistente a los cambios externos. El quiste, de acuerdo, cuando los trofozoitos no encuentran mucho nutriente y por lo tanto tienen que sobrevivir, no es que como no hay comida me moriré, no es así. El parásito nunca piensa, no actúa así. Entonces, la escasez de nutrientes haya que haya conjugación. ¿Para qué? Para generar formas que cabalmente no requieran de nutrientes. Obvio, si hay muchos parásitos, una gran densidad de trofozoitos, se van a generar muchas nuevas formas resistentes, porque habiendo tantos, pues se van a juntar unos con otros, como vamos a ver en una fotografía. Miren, cuando nosotros generamos una inmunidad, esto acabaría facilito. Con los mismos cerdos, ¿no? En el ganado porcino, por ejemplo, que tiene una alta capacidad inmunológica, altísima capacidad inmunológica, come basura, come cacas y no se muere, porque tiene un sistema inmune poderoso. Entonces, ¿qué pasa en el humano? Pues igual, si va capturando la respuesta de nuestro organismo a la formación de anticuerpos, esos anticuerpos los captan los trofozoitos, nuestros anticuerpos. Desestructuran el anticuerpo. En otras palabras, ¿qué tipo de anticuerpo estamos produciendo nosotros? Ese material que nosotros hemos producido, esa proteína nuestra, hace que ellos entiendan qué proteínas tenemos y cuando se intercambian información genética. Digamos, la proteína de los humanos es el anticuerpo que ha formado estas características. Por lo tanto, vamos a formar trofozoitos que tengan que no tengan, digamos, receptores de membrana, porque los anticuerpos nos atacan. Ya tiene esa capacidad. Cuando se da mucha medicación, por un medicamento que a veces se abusa en nuestro medio es el metronidazol. Se dan para muchas cosas. Y es uno de los medicamentos, no es el único, pero es la segunda línea de medicamentos para este parásito. Ellos capturan las moléculas del medicamento, analizan esa molécula, reconocen qué molécula es, la intercambian y generan trofozoitos resistentes. Muy similar a lo que hacen las bacterias, muy similar a lo que ustedes han estudiado. Son capaces de, cuando a nivel intestinal hay una modificación de la biomasa bacteriana, esa modificación de la biomasa bacteriana modifica las condiciones fisiológicas y bioquímicas del intestino grueso, donde habita este parásito. Entonces él se tiene que readaptar y por lo tanto para eso realiza aquello. Y cuando pues las condiciones externas no son adecuadas, ¿no? Pues fíjense que la conjugación, a más de lo elemental que será la división binaria simple y longitudinal que sucede en lo que han visto nosotros parásitos y que este también se da, pero este ha utilizado ya otro mecanismo muy avanzado para poderse formar. Para muchos investigadores, por lo tanto, este parásito ha superado las etapas que tienen las amebas diarias, ha mejorado esas condiciones biológicas porque ha encontrado dos formas de reproducción. Y cuando un ser tiene dos formas de reproducción, de alguna manera da a entender que es un ser con mayor capacidad de evolución, ¿no? Entonces, por eso la conjugación tiene esa importancia. Pero bueno, entramos ya en la parte médica. Su hábitat es el intestino delgado, pero con mayor frecuencia es la región del ciego y del recto sigmoides. ¿Por qué creen que es un lugar donde más que encontrarlo en el igual que las amebas donde las encontramos? En la histolítica, en el ciego y en el recto sigmoides. ¿Por qué? Eso tienen que llevar a medios. ¿Por qué el ciego y el anatomía? Es un tema anatómico. Un tema anatómico fisiológico.
Porque a medida que va pasando el alimento del intestino delgado al grueso, se va acumulando el desecho. ¿Dónde? En el ciego. Es un lugar de menor peristaltismo. Si hay menor peristaltismo, a ver, fíjense, se va quedando materia fecal. Bueno, a medida que se ha llenado el ciego, comienza el peristaltismo a eliminar la materia fecal a través del colon ascendente, transverso y descendente. ¿Y dónde se vuelve a acumular? En el recto sigmoide, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una sensación de peso a nivel del recto sigmoide que nos dice, tengo que ir al baño. ¿Cómo nos damos cuenta? Con una sensación de un peso, porque se ha dilatado el recto sigmoide. Como se ha detenido en materia fecal, el inicio de la materia fecal y al final, por eso los trofocitos se quedan ahí, porque tienen tiempo suficiente para eliminar una serie de sustancias que les permitan penetrar a la mucosa y su mucosa intestinal y alimentarse. No se alimentan de bacterias. Pero si se quedaran en el colon ascendente, transverso y descendente, serían arrastrados, se ubican, ¿no? Serían arrastrados por la materia fecal y serían eliminados. Por eso es de que estos parásitos en trauma histolítica, Bacterium coli, se quedan en los lugares donde hay éstasis fecal. Quiere decir lugares donde el bolo fecal no avanza rápidamente. Entonces, por eso es que ese nivel se produce ese fenómeno. Secretan muchas enzimas que les va a permitir, por lo tanto, a los parásitos, esta es una imagen fenomenal, y aquí estamos viendo la conjugación. Aquí, esta es la conjugación, están dos que van a intercambiar materia. Entonces ahí vemos que a nivel de la mucosa, esto no es la luz del intestino, la mucosa intestinal generan lesiones tan similares a las de histolítica. Esa es la historia del botón de camisa, el cuello de botella, ¿recuerdan? ¿Cierto? Pero las lesiones a diferencia de la histolítica, la histolítica genera una lesión en este sentido, profundiza. Las lesiones en este sentido son más planas, o sea, no se introducen tanto, son mucho más planas. Más se habla de botón de camisa que de cuello de botella, ¿no? Cuello de botella sería, o sea, que hay la úlcera aquí y se abre abajo, ¿no? En cambio, el botón de camisa es más plano. Las úlceras de Bacterium coli son mucho más superficiales, ¿vale? Pero ¿a qué se debe? A que se ha secretado una serie de sustancias líticas, hay aluronidasa. ¿Para qué? Para disolver el ácido hialurónico, para metabolizar el ácido hialurónico. Histología. El ácido hialurónico es la sustancia del cemento intercelular. Entonces, si se elimina el hialurónico, las células tienden a generar una puerta para que el parásito pueda penetrar. Lo mismo que hace en trauma histórico, exactamente lo mismo. También secretan la cisteinproteinasa 5, la CP5, que le permite diluir el moco intestinal. Y el moco intestinal, como ustedes han visto, es una barrera de defensa fundamental en nuestra vida. Si no tuviéramos moco intestinal, no estaríamos aquí. No habría, no existiríamos. El moco intestinal actúa como una barrera que impide la citoadherencia. Entonces, el parásito, al eliminar cisteinproteinasa 5, hace que el moco intestinal sea mucho más líquido, si vale la expresión, y por lo tanto se puede adherir a la célula. Se citoadhiera a la célula intestinal, secreta y por lo tanto la digiere esa célula y va a generar las lesiones que vamos a ver después. Y obviamente hay una fuerte reacción inflamatoria que va a dar lugar a la colitis barandidiana, como vamos a ver luego. ¿De qué depende que sea mucho más grave? ¿Y de qué depende que no haya tantos casos? Que no hay muchos casos de Bacterium, como veremos en la parte de epidemiología. Depende, uno, del estado inmunológico. Si una persona con buen estado inmunológico va a limitar muy rápidamente, va a estimular, mejor dicho, muy rápidamente la formación de anticuerpos que, junto con el complemento, van a opsonizar al parásito. Ustedes saben que es opsonización. Obviamente, el sistema inmune va a trabajar bien cuando hay un buen estado nutricional. Y el tercer componente fundamental es que la microbiota intestinal
esté en perfecto equilibrio. Es decir, cuando nosotros tenemos una biomasa bacteriana a nivel del intestino, esta biomasa, hablo de las bacterias saprófitas, que ustedes saben bien que son fundamentales en nuestra vida. El segundo cerebro, recuerden el segundo cerebro, ¿no? Este es uno y otro está en el intestino, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí una biomasa bacteriana adecuada, los parásitos tienden a no desarrollar adecuadamente. Cuando hay una disbacteriosis, ¿qué es eso? Por ejemplo, le metemos antibiótico. Mucha gente ahora se resfría y va a la farmacia. Lo primero que es comprarse antibiótico, ¿cierto? El antibiótico no es selectivo, no dice, a ver, a un lado las bacterias buenas y al otro lado las bacterias malas. No, el antibiótico les da a todos por igual. Entonces el consumo abusivo de antibióticos o antimicrobianos, como quieran entenderlo, hace que esa biomasa entre en disbacteriosis, o sea, no hay muchas bacterias, y el parásito se aprovecha. Y ahí es cuando Valentinum en el paciente puede generar problemas. ¿Cuáles son los cuadros de la valentidiosis? Si nosotros pensáramos desde el punto de vista médico puro, es como pensar en amebas, en entamoeba histolítica. Es exacta, casi es exacta, es lo mismo. No hay nadie para decir que este paciente tiene Balantidium y este no. ¿Por qué? Porque tiene diarrea mucosanguinolenta, pero el otro también la tiene. Ustedes seguramente han visto el mecanismo del por qué se llama diarrea mucosanguinolenta, que voy a repetir. Entonces, ¿qué dato epidemiológico al médico general le ayudaría a pensar que ese paciente que tiene un cuadro agudo, una colitis balantidiásica aguda o una colitis o una balantiosa aguda, ¿qué dato epidemiológico nos ayuda a pensar que ese puede ser balantino? Primera fotografía que mostró. Con cerdos. Exactamente, muy bien. Donde haya producción de cerdos y hay diarrea, tenemos que pensar que se trata de balantino. Eso es claro, ¿no es cierto? Porque los cerdos criados en nuestro medio, estamos por las calles, en los pueblos, ¿no es cierto? Están caminando por las calles, están ahí yendo y viniendo, y defecan y contaminan el ambiente. Entonces ese dato es fundamental a la hora de manejar. La presencia de ganado porcino como un factor de riesgo. Porque si ustedes leen esto, es lo mismo que estuviéramos leyendo amelosis intestinal. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es el tenesmo? ¿Quién de ustedes recuerda? ¿Qué es el tenesmo? La sensación de querer defecar. Y se produce no solo por parásitos, sino por bacterias. No sé si alguna vez han tenido diarrea alguna vez. Qué bueno, porque me van a entender. No es que han tenido diarrea y se han sentado en el inodoro y dale a pujar, pensando que sigue habiendo materia fecal, y pujas y no sale nada. Se llama tenesmo. Esa sensación de, ¿y por qué se produce eso? Porque el parásito, esto ya es más grave, el parásito en el lugar donde está recto sigmoides, ¿no? Está generando una reacción inflamatoria. ¿Qué significa una reacción inflamatoria? Como hemos visto en la acción patógena, que la mucosa aumenta de volumen, hay un edema de la mucosa. En palabras simples, se hincha la mucosa intestinal. Entonces, si esta es la luz del intestino normal y mis dedos, digamos, aumentaran de volumen, esta luz sería más pequeña, ¿no ven? Pero como ese edema es agua en el intersticio, entonces nos da esa sensación de que hay materia fecal, se ubican, ¿no? Entonces, por eso es que a veces con una infección bacteriana, Escherichia coli, Shigella, por ejemplo, y en este caso, Trigoistrichium, más fácil todavía. Ahí está enclavado una mucosa recto sigmoide que está produciendo un cuadro inflamatorio. Ese cuadro inflamatorio aumenta el volumen de la mucosa, se llama edema. Y eso da la sensación de que todavía hay materia fecal. Lo mismo las mujeres me van a entender si es que han tenido, es cuando hay una cistitis, o
sea, una infección bacteriana de la vejiga. Se dice que todas las mujeres en el mundo van a tener cistitis alguna vez. Que esa sensación de que la vejiga está llena y se sientan al inodoro y salen gotas, pero ellos así pensan que tienen 1 litro, 2 litros. No, eso es un tenesmo vesical. Tenemos aquí un tenesmo del colon. Entonces, ahí vamos a ver, ¿de acuerdo?, lo que significan estos cuadros. La parantiriosis crónica es muy similar también a la amebiasis crónica. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la práctica médica? Personas que van a venir al médico, en el caso de la amebiasis, ¿por qué no en la parantiriosis? Porque ya se han aburrido de tener diarrea. Dice, doctor, ¿sabe qué? Cada vez me da diarrea, cada vez tengo diarrea, cada vez. O sea que todos hemos tenido diarrea, claro que hemos tenido. Una vez cada 3 meses. Pero hay personas que cada una vez al mes o cada 3 semanas tienen diarrea, pero no tienen nada más que diarrea, un poco de malestar, ni siquiera diarrea. En muchos casos no es nada más que materia fecal pastosa, o sea, no forme, no diarrea, porque eso es agua, rea quiere decir líquido, entonces pues rea, diarrea, todo quiere decir salida de líquido en nuestro organismo, pero si no es una materia fecal pastosa, se me ha soltado el estómago del paciente. Y esto es cada vez, doctor, cada vez se me suelta el estómago. ¿Qué hace usted? Tomo Serenap, té con canela, agua de arroz blanco, pan quemado, galletas de agua, gelatina, ya sé, y caldito, y majas, ¿no? Básicamente se está hidratando, ¿no? Pero el sistema inmune trabaja, y el sistema inmune controla para que sea la ameba, o sea, para que ya no genere lesión. Por algún factor, otra vez se reactiva el parásito. Y otra vez la diarrea. Entonces, ese es el gran problema que tiene que ver con el portador asintomático, igual que en amebas. Como no va al médico, a ver, dígame, ¿ustedes han ido al médico porque tenían diarrea? Si no tienen muchas organizas, pero por haber tenido un episodio cada 3 meses, ¿van al médico? No van. No van. Si ustedes no van, saben medicina, menos es un ciudadano de la calle. ¿No ven? Entonces, eso hace que existan muchos portadores asintomáticos que también se convierten en un riesgo para las poblaciones, ¿no? Porque en la materia fecal se eliminan miles de quistes que si contaminan el medio ambiente, que es tan fácil de contaminar, pues los va a producir la enfermedad. Y lo raro, ¿no es cierto? Ya estos casos que son muy ocasionales, muy raros, pero los anotamos nada más para tener una idea. Pero ¿en qué es lo que va a haber? ¿Cuál es la razón por la que van a venir? Por la crónica. Diarreas a repetición, ¿no? Que se le suelta el estómago cada vez. Ese es el paciente que va a llegar al hospital. Obviamente, si en algún momento ven sangre que no se desciende, recuerden que si las lesiones son a nivel del colon, del ciego, perdón, y hay microsangrado, porque fíjense cómo para esto pueden existir lesiones superficiales, en estas imágenes de endoscopía del recto sigmoide, ¿no? Ahí estamos viendo esas dos negras son zonas del cuerpo. Y como ustedes verán, como les decía, no son planas, no son en profundidad. Entonces, si la lesión es en el ciego, y ahí sale sangre, la materia fecal va avanzando, ¿no es cierto?, por el intestino, ¿sí? ¿No? Y al avanzar, no vamos viendo los puntos o rayitas de sangre, lo mismo sucede en las amebas. ¿Cuándo se ve eso? Cuando las lesiones son en el recto sigmoide. Porque el paciente eso sí le va a llamar la atención. Que si mira la materia fecal, va a encontrar puntos o rayitas de sangre. Claro, al principio tal vez no le dé importancia, pero si ve que sucede cada vez que se resuelta el estómago, no recién va a ir al médico. Ese sería el caso aquí, ¿de acuerdo? Pero por otra razón no va a llegar, no llegan por eso. Cada vez, doctor, lo mismo, cada vez lo mismo.
hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Qué van a hacer ustedes como médicos generales? El uno, lo otro no lo van a poder hacer. Lo único que ustedes tienen que hacer es pedir un laboratorio, un poco parasitológico, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a reportar el laboratorio? La presencia de quistes. No trofozoides, difícilmente nos va a decir que han encontrado trofozoides. ¿Y por qué muchas de las enfermedades el laboratorio no nos reporta trofozoides? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué? Piensen, que trabaje el brainware. ¿Saben qué es brain? No? ¿Qué es? Cerebro, ¿no? O sea, hay software, hardware y hay brainware. ¿Por qué? Porque difícilmente nos reportan en todas estas enfermedades que se han estado viendo. No nos reporta el laboratorio, ¿verdad? Nos dice, hay trofozoides. ¿Por qué? Porque antes de salir se enquistan. Van a salir con la materia fecal. Porque resisten menos a las condiciones del medio ambiente. Todos los quistes se destruyen en las condiciones externas. La temperatura, la radiación ultravioleta, no estamos hablando. Todo eso hace que el trofozoide va a vivir 15 a 30 minutos. Desde que lleva el paciente su muestra. Si lo hiciésemos en este momento en el hospital a veces, tomamos la muestra en este momento y en ese momento se pone al microscopio, ahí vamos a ver trofozoide. Pero tiene que estar internado. Pero como esto no te lleva a que te internen, pues ¿qué hace el paciente? Colecta su muestra, ¿no? La lleva al laboratorio. Ya llegando al laboratorio ya la lleva más de media hora. ¿No? Y el laboratorio va a examinar en 1 hora o en 2 horas, ya pues no han hecho los oídos, ya se han desintegrado, por eso es que solo nos van a mostrar quistes. La endoscopía o colonoscopía muestra ese tipo de lesiones que ustedes ven en esta fotografía. Tiene una serie de lesiones, ¿de acuerdo? Que se ven cuando se produce un endoscopio. ¿Eso lo va a hacer el médico general? No. Porque esto solo va a hacer los cirujanos gastroenterólogos o los proctólogos. El médico general nunca va a hacer, pero sabe que se puede hacer. Y menos vamos a hacer médicos moleculares, porque pues no tenemos, si no hacemos PCR para enfermedades frecuentes en nuestro país, menos vamos a hacer PCR para el glucosa, ¿no? El otro examen que es muy directo es lo que se llama la detección de sangre oculta en heces, el SOH, que utilizamos en amebas, en tamoistoítica y en este parásito. Recuerden lo que les decía. ¿Qué pasa si las lesiones son en el cielo? La sangre se va a entremezclar con la materia fecal. Pues no se va a ver esos puntos o esas rayas de sangre, pero hay glóbulos rojos ahí. Entonces, en el laboratorio hay un reactivo. ¿Alguna vez han echado agua oxigenada a una herida? ¿Qué ha pasado? ¿Ha generado qué? Burbujas, ¿no ves? Lo mismo se hace en el laboratorio. No con agua oxigenada. Con un reactivo se toma materia fecal, se colocan unas gotas y se ve si se forman burbujas. Si se forman burbujas quiere decir que el paciente está eliminando sangre y materia fecal. Eso se utiliza hoy en día mucho para el cáncer de colon. Pero claro, en parasitología nos interesa, o en bacteriología también. En el caso de Shigella, Salmonella invasiva o enteroinvasiva, Escherichia coli enteroinvasiva y una serie de otras bacterias que generan lesiones, entonces se puede aplicar el SOH, o sea, la búsqueda de sangre oculta en heces. Y eso pedimos al laboratorio. El laboratorio cuando nos reporta eso, pues ya nos da un dato, ¿no? Imagínense, el laboratorio, coprofastológico, quistes de Bacteriocólico, Bacteriosis, fácil. Son positivos, listo, o sea, los trofositos están causando lesión. En amebas, quistes tetranucleados. ¿Nos dice que es histolítica? No, porque es el complejo, ¿no ves? Si le pedimos un SOH, quistes tetranucleados más sangre oculta en es positivo, ¿qué quiere decir? Que hay trofositos que están generando lesiones en el intestino. Es lo que
práctica hacemos en nuestra profesión. El tratamiento, lo van a citar. El tratamiento utilizamos, fíjense, tetraciclinas, que es un antimicrobiano. ¿Cuál es la función de la tetraciclina? Es destruir la membrana celular. La membrana celular. Es lo que le interesa. Al destruir la membrana celular, destruye a los trofocitos. ¿De acuerdo? Porque es el trofocito la forma que ocasiona la enfermedad. Utilizamos el metronidazol como una segunda alternativa. Y obviamente, pues, en algún caso, si hay mucha diarrea, habrá que deshidratarlo al paciente. Si hay lesiones apendicitices, tiene que entrar a quirófano, ¿verdad? ¿Y cuándo sabemos que el paciente está curado? Cuando después de tener el tratamiento, nosotros hacemos un coproparasitorio. Una cosa que ustedes deben tenerlo claro, cuando estén trabajando, piden un coproparasitorio y es positivo para lo que sea, para cualquier parásito, le dan tratamiento, están en la obligación de citarlo al paciente, más o menos depende del tipo de parásito, del tipo de tratamiento, unos días después, para poder para poder comprobar si el paciente está sano. Si está sano, tiene 100%. Si no está sano, tiene 0. Porque no lo curaba. Nuestra función es curar. Dentro de la epidemiología, dos focos que las considero muy importantes: la crianza de cerdos en nuestro mundo. Y esto hemos visto un poco en el caso de del complejo tenía cercos. Recordarán ustedes cuando tenemos la cercos porcina. Entonces ahí estamos viendo otra fotografía interesante, un niño que está en un basurado, no están los cerdos. Está contaminado aquel y el chiquito tiene un juguete en la mano. De repente, pues al jugar ahí esperando que sus papás recolecten cosas de la basura, se contaminan las manos o los adultos. Se meten con las manos a la boca contaminadas. Obviamente la crianza de cerdos, se criamos donde hay basura y basurales. Todo eso entonces afecta a esta situación. En Bolivia se han hecho muy pocos estudios sobre Balantidium. El equipo en el que he trabajado ha sido el que ha mostrado que la más alta prevalencia en el altiplano, en el altiplano Bolivia está la más alta prevalencia de balantidiosis a nivel Bolivia y a nivel de Sudamérica. Es un trabajo hace muchos años que fue publicado y ahí mostramos cómo la balantidiosis es muy frecuente y dónde trabajamos. No estamos buscando balantidium, estamos trabajando con otro parásito que es Fasiola. Pero al tomar las muestras de la población, ¿no? Y nos encontramos con balantidium, nos llamó mucho la atención y comenzamos a hacer un trabajo más finito para el tema de balantidium. Nos encontramos que ningún otro país reportaba una prevalencia tan alta de balantidiosis en menores de 15 años. Fue el trabajo que hicimos durante mucho tiempo, varios años. Entonces, eso nos muestra cómo las condiciones de crianza de cerdo es lo que va a favorecer que exista este parásito. Obviamente, pues, ¿no es cierto? La crianza del cerdo que se llama extensiva. Abrir la puerta y que salen los chanchos con toda la familia, ¿es así o no? Sale la mamá chancho, el papá chancho, los chanchitos, y todos salen en patota. ¿A dónde van? Basura. A la basura. Y no vamos cada día buscando un basural diferente, ¿no? Ya saben dónde hay. Y donde hay basura, hay materia fecal. Por el fecalismo. La gente, ¿dónde defeca? Donde hay basural, pues, no le van a quedar en medio camino. Un camión lo vamos a hacer. Y el otro gran problema es que no hay buen diagnóstico. Y esos son los factores de riesgo que ustedes ya los conocen. Todas las enfermedades nos dan el mismo factor de riesgo que nosotros conocemos. Este sí es una patología que llamamos One Health. One Health significa que es la demostración de una enfermedad que tiene que ver con humanos, animales y medio ambiente. ¿De acuerdo? Y eso es lo típico. Entonces, ¿qué hay que hacer para el control? Lo mismo, ¿cierto? Profilaxis, lo que ustedes ya han leído 1000 veces. Pues una cosa interesante en esa fotografía, ¿no?
el famoso el cerdo de granja que llamamos, ¿no? El cerdo de granja que es criado en condiciones diferentes a la crianza del cerdo en el ambiente externo. Los factores de riesgo los mismos: lavar las manos, lavar los alimentos crudos, lo que ya deben de estar aburridos. En pastoría todo es lo mismo para cuidar en realidad. Son sus cuidados que tenemos que tener. Creo que con eso pues hemos terminado la clase. Doctor, indicaba que la tetracyclina estaba contraindicado en niños. Sí, en niños, ¿por qué? Porque les afecta la dentina. O sea, no se puede dar tetracyclina en niños porque no le permite un buen crecimiento de los dientes. Y en niños no se dio cuando están cambiando los dientes. Pues no se da en niñas embarazadas porque puede afectar. Ok, espero que les haya gustado la charla. No les ha gustado. ¿Alguna pregunta más que les? Ah, ok.